Hola, ¿qué tal? Yo soy Amir en El Cuervo de Odín y hoy estamos aquí para hablar de Malcolm y Marie, la última película de Netflix, que tanto ha dado que hablar, sobre todo por las condiciones en las que se rodó. Se rodó en plena pandemia, en película de 35 milímetros en blanco y negro. Ya está dicho todo lo que había que decir al respecto de la producción. Bien, vamos a lo importante, a la película en sí. Está escrita y dirigida por Sam Levinson, el máximo responsable de Euphoria, esa serie que tanto ha gustado de HBO. Yo no he visto esa serie todavía, aunque tengo que decir que después de ver esta película tengo bastantes ganas de ponerme con ella. Según cuentan las crónicas, cuando se paralizó la producción de la serie por culpa de la pandemia, Zendaya le pidió a este hombre que le escribiese algo para rodar durante este tiempo de parón. Y se dice que escribió el guión en 6 días, pero bueno, esto es una cosa que hay que creerse porque lo dice el director, pero no sé yo si creérmelo porque realmente es un tipo de historia que podría haber escrito en cualquier momento y en cualquier época. Bueno, en cualquier época no. Hay una cosa que es muy moderna de esta película de la cual voy a hablar después. La película tiene claramente dos capas muy diferenciadas, una de las cuales es algo bastante invisible para la gente que no es muy cinéfila. La primera capa, la que se ve con más facilidad, es todo lo referente a lo emocional, al viaje emocional de sus protagonistas. Esta es una de esas películas que solo transcurre en un único escenario, en este caso una casa bastante grande y bastante chula, tú de qué decirlo, y solo hay dos personajes. Uno de ellos es de la ya mencionada Zendaya y otro es la pareja de ese personaje, que sería en este caso John David Washington. Ambos intérpretes lo hacen bastante bien y a ambos les he visto muy poco. A Zendaya básicamente solo lo he visto en Spider-Man y a John David Washington solo lo había visto infiltrado en el clan y en Tenet, y la verdad es que ambos me han sorprendido bastante, aunque también es verdad que en las películas en las que les había visto anteriormente tampoco destacaban especialmente, no eran las películas adecuadas para destacar. Y bueno, como digo, está la primera capa, la emocional, en la que los personajes hablan de cómo su relación ha interferido en el transcurso de sus vidas, cómo la influencia de uno y de otro ha hecho que se conviertan en las personas en las que son en este momento. En ese aspecto, en cómo nos cuentan la historia de sus personajes y cómo esa historia les ha llevado a ser como son, yo creo que está bastante bien, porque hace un estudio muy bueno de cómo las experiencias pueden transformar a una persona. Pero también es cierto que es muy irregular, sobre todo porque es bastante repetitiva. Hay muchos momentos en los que se enfadan, luego se reconcilian, luego se enfadan, luego se reconcilian. Casi podría rozar la parodia por lo rápido que se enfadan y por lo rápido que se reconcilian. De hecho, diría que sería una película aburrida si no fuese porque está bastante bien dirigida. Dentro de que es una película donde solo hay un escenario, como ya digo, la cámara se mueve mucho, consigue hacer que el propio movimiento de la cámara sea algo divertido de ver, porque como espectador muchas veces te ponen cosas muy sorprendentes respecto a cómo la cámara se coloca aquí, cómo a veces sigue un personaje, cómo a veces se queda centrado en el personaje que escucha y no en el personaje que habla. Como ya digo, en lo puramente emocional, aunque pueda pecar de irregular, desde luego no es fallido, desde luego tiene ideas muy interesantes y que son muy entretenidas de ver como espectador, puramente que va a haber algo para entretenerse, para pasar el rato. Pero a pesar de ello, yo creo que una persona no cinéfila no disfruta de esta película, o al menos no como yo la he disfrutado. Y aquí viene la segunda capa, la capa puramente cinéfila. Y es muy arriesgado hacer esto, porque mucha gente no se va a dar cuenta de esto, o a lo mejor se va a dar cuenta, pero lo ve como algo completamente superfluo, como algo completamente fuera de lugar. Aviso que para hablar de esto voy a comentar algún que otro detalle de la trama, procurando hacer el más mínimo spoiler posible, pero bueno, si quieres ir a ver la película completamente virgen, recomiendo que pares el vídeo aquí, vayas a verla y luego continúes. A lo que me refiero es que el personaje de John David Washington es un director que acaba de estrenar su primera película y que vienen del estreno de esa película. Y hay muchos diálogos dentro de la propia película de Malcolm y Marie donde se habla del concepto cinematográfico de cómo un espectador o cómo la crítica o cómo directamente, socialmente, se identifica lo que es una película. El impacto que tiene en la sociedad y en las personas una película. Se habla mucho de cómo Spike Lee o como John Singleton o como Barry Jenkins han influido en la carrera posterior de directores de raza negra, lo cual yo personalmente siempre he pensado que es muy injusto para estos directores nuevos, porque hace que se les compare con directores que son de su misma raza y no de su mismo estilo. Y esto también pasa, por ejemplo, con mujeres. He visto a mujeres que se las compara con otras directoras mujeres, y esto para mí es muy injusto. Yo me acuerdo hace unos años, cuando se hablaba de Lady Bird, se comparaba a Greta Gerwig con Kathryn Bigelow, que son dos directoras que no tienen absolutísimamente nada que ver más allá
allá de que son mujeres. Y de esto se habla en Malcolm y Marie, es un comentario puramente cinéfilo. Y esto solamente es la primera parte del discurso cinéfilo que hay en la película. Se habla de cómo se utilizan elementos que hay gente que considera completamente gratuitos, como lo pueden ser los desnudos femeninos, y se habla desde la perspectiva de la película en la que Zendaya no se le llega a ver desnuda, pero sí que se le sexualiza en alguna que otra escena. Y me parece muy interesante, porque dentro de la propia película, los personajes dialogan sobre la necesidad de este tipo de elementos fílmicos en una película y cómo son capaces de cambiar la mente del espectador de una forma u otra. En este aspecto, la película me ha parecido increíblemente potente. Y de hecho diré que Malcolm y Marie trata más sobre cómo el cine afecta a los espectadores y a la sociedad que envuelve a los espectadores que sobre la relación entre estos dos personajes, que está más o menos bien llevado, pero para nada es lo importante. Por esa razón, aunque Malcolm y Marie me ha parecido muy irregular e incluso repetitiva en algún que otro momento, me parece súper interesante, eso sí, entre cinéfilos. Yo esto lo hablo con mi madre y desde luego no va a ver las lecturas que veo yo, o por lo menos si las ve, no las va a ver tan interesantes como las veo yo. Imagino que si estás viendo este vídeo es porque ya eres una persona cinéfila y que le interesan estos temas, pero desde luego recomiendo encarecidamente que le recomiendes, valga la redundancia, esta película a tus otros amigos cinéfilos o que les guste el arte en general. Malcolm y Marie tiene esta gran virtud. No solo es disfrutable mientras la ves, sino mientras la comentas, y esto es algo que tienen muy pocas películas y es algo muy difícil de conseguir. Muchas gracias por verme, no te quedes solo con lo superficial porque muchas veces lo superficial no es lo importante y hasta otra.